acta firmada por un abogado es suficiente para transferir la autoridad parental a cualquiera. La readopción es legal. Es posible adoptar a un niño y después poner un anuncio en Internet para deshacerse de él. Existen agencias que, por $5.000, encuentran nuevas familias para estos niños y organizan eventos para exhibirlos ante posibles padres adoptivos. La falta de regulación hace que existan redes de adopción no oficiales en Internet, donde se dan casos de pederastas o personas a quienes los servicios sociales les han retirado la custodia de sus propios hijos y que han readoptado otros niños en estas páginas web. Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión vengo a hablarles de una práctica denunciada en Estados Unidos infinitas veces. Las víctimas, las personas más vulnerables, niños, jóvenes desamparados que viven en un limbo de carencias e ilusiones efímeras, niños rotos, caminantes por el mundo arrastrando el sentimiento de ser totalmente indeseados. Niños desechables. Empezamos. En Estados Unidos se puede adoptar a un niño y, más tarde, colocar un anuncio en Internet para deshacerse de él. Es lo que se conoce con el nombre de reasignación de hogar. Incluso hay organizaciones donde los niños que quieren ser readoptados y buscan una familia pasan por una especie de desfile en el que venden su mejor imagen para que alguna familia se fije en ellos. Se les maquilla y se les viste para la ocasión, independientemente de su edad. Después se expone una carta de presentación personal y despliegan sus virtudes, como una entrevista de trabajo. Solo que aquí lo que se busca es un hogar, una familia. La reasignación de hogar se conoce también como rehoming, y es el término que se usa actualmente para describir una segunda colocación privada para un niño adoptado cuando falla la primera colocación adoptiva. Ese fallo se denomina interrupción. Por lo general es la familia adoptiva inicial la que organiza el cambio de residencia de un niño a otra familia adoptiva. Normalmente el término rehoming se aplica solo para mascotas, animales domésticos como perros y gatos, ya que está muy normalizado que sean abandonados o que se readopten incontables veces. Pero popularmente se incluyen niños, ya que en la mayoría de las ocasiones tienen que pasar por numerosos hogares hasta que encuentren una familia. Si la encuentran, claro. Oficialmente se registra una cuarta parte de los niños adoptados, los cuales son retornados, por así decirlo, que en cifras son unos 25.000 niños, los cuales acaban perdidos y revendidos. Y digo revendidos porque el proceso de reasignación de hogar tiene muchas ventajas, aunque no para ellos, y es que se realiza mucho más rápido y es bastante más económico que una adopción natural y tradicional en lo que respecta a trámites. Facebook es una de las plataformas más comunes a la hora de promocionar a estos niños sin tutela. Su nombre, apellidos, edad y un cartel que dice «disponible» al lado de su imagen. De esta forma, diferentes agencias van aumentando su catálogo de niños en la red sin ningún tipo de regulación al respecto. Hay muchas agencias que son avaladas por el Estado y que con cada niño recolocado se pueden obtener hasta 3.700 euros de comisión. Al no haber regulación, uno de los peligros presentes es la falta de estudio de los antecedentes de estas familias que quieren readoptar. Ha habido casos de niños que han acabado en manos de pedófilos, de maltratadores que han recurrido a estas webs de venta de niños con engaños para conseguir sus objetivos, niños en casa con los que delinquir y satisfacer sus locuras. Nos encontramos ante un mercado negro en el que la gente puede abandonar a unos niños a merced de cualquiera. Seguro que ustedes están de acuerdo conmigo cuando digo que el destino tiene muchos peligros. La clave principal de este caso es preguntarse ¿por qué se movería a un niño de un hogar adoptivo inicial? Bueno, pues a veces los niños y sus familias adoptivas no se unen de manera óptima.
En particular, pueden surgir dificultades cuando los niños son adoptados de otros países con otra cultura o cuando los niños se encuentran en edad escolar, muy mayores a ojos de las familias adoptantes, quienes esperan niños más pequeños, casi bebés. O bien, por exponer otro motivo, una familia adoptiva puede haber recibido información inexacta sobre hechos importantes del niño, como el estado de salud físico o mental. Hay que tener en cuenta que muchos niños han sido víctimas de abuso emocional o sexual, lo que también acarrea otro inconveniente, y es que esto les impide vincularse en su ubicación inicial. Las tasas de interrupción de la adopción pueden variar entre un 9 y un 25% según los últimos datos. A veces las necesidades del niño son demasiado abrumadoras para que las maneje la familia adoptiva, o las expectativas de la familia son irrazonables. En ocasiones, también, dicha familia carece de la capacitación y los recursos adecuados para apoyar esta adopción. Llama la atención que en Estados Unidos hay una especie de doble moral en cuanto a este tema. Por lo menos 2 congresistas han trabajado duro para presentar un proyecto de ley para criminalizar la readopción, pero al parecer el gobierno no considera prioritario invertir 50 millones para apoyar la propuesta y ejecutar esas medidas. Solo 9 de los 51 estados que hay en USA han limitado la práctica de la readopción. Repito, limitado, que no prohibido del todo. Y para toda transferencia de custodia de estos niños, los padres han de acudir a un juez. A esto hay que sumarle que los anuncios por palabras en Internet están relativamente prohibidos. ¿No creen ustedes que mientras haya un solo estado que lo permita, ya hay demasiados niños en peligro? Dado que las criaturas más solicitadas son de Europa del Este y África en general, estos territorios han decidido vetar todo lo que tenga que ver con la reasignación de hogar. El Congo y Rusia, por ejemplo, rechazan totalmente este tipo de adopciones por parte de familias estadounidenses, ya que son muy conscientes de los peligros que acarrea el rehoming. Hay veces que los niños tienen suerte y logran dar con una familia sana que vuelca todo su amor en ellos. Y en el caso en el que haya que plantearse darlos en adopción porque la situación así lo impone, vigilan que la persona que los solicite cumpla una serie de requisitos. Pero esto ocurre en escasas ocasiones, ya que parece que lo que abunda es una atmósfera de hartazgo, lo que empuja a dar a los niños a ciegas con el único deseo de deshacerse de ellos. Tampoco está claro si todas estas familias de colocación secundaria están completamente al tanto de las necesidades del niño o tienen los recursos apropiados para su cuidado y nutrición. Algunas veces, después de que el niño ha sido trasladado a otra casa, nadie asume la responsabilidad de proporcionar supervisión y de garantizar que al niño le vaya bien en el nuevo hogar. Los expertos implicados en estos casos afirman que una segunda adopción, hecha de manera correcta, claro, proporcionaría una estricta supervisión. Pero cuando la reubicación se realiza de forma privada, que son los casos más comunes y también los más denunciados, puede que no haya un estudio en el hogar, por lo que no se asignaría ningún asesor o trabajador social para inspeccionar la adopción, como sucede lamentablemente en adopciones realizadas por estas agencias. Por lo tanto, es difícil encontrar la entidad adecuada calificada para controlar la adopción y asegurarse que el niño tenga una transición acorde a sus exigencias. Si ese reemplazo de familia es privado, estos costos pueden ser cubiertos por los padres que realizan la colocación o los padres que reciben a la criatura. Es decir, todo queda entre esos 2 grupos de personas y nadie tiene por qué saber nada de la operación, ni antes ni después. La posición en la que se encuentran estos niños es de absoluta indefensión y vulnerabilidad. ¿Cómo repercute la situación de adopción en un niño? Lo vemos enseguida. ¿Cómo repercute la situación de adopción en un niño? Vamos a formular esta pregunta desde una situación de adopción regulada, una situación legal en la que se mira por el bien de la criatura, con la supervisión necesaria y el estudio adecuado de la familia que espera tener a ese niño.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que en una adopción el niño es una víctima. Ser adoptado no es una suerte, aunque dependiendo de las circunstancias podemos pensar que sí, siempre y cuando sus padres adoptantes realmente sean personas íntegras. Pero no hay que olvidar que esto ocurre dentro de una situación desafortunada. Me explico. A ningún niño le gusta ser adoptado. A un niño le gusta la estabilidad. Tener unos padres que siempre estén ahí. Vivir en una casa, que le quieran. Si le hubieran dejado elegir, seguro que hubiese preferido haber nacido directamente en una familia que le ofreciese todo eso desde el principio y no tener que pasar por ciertos periodos de adaptación, de sociabilidad, carencia, porque una adopción no es algo inmediato y el encontrar una familia que le acepte tampoco. No siempre se da. Durante los 2 primeros años de vida de una persona, las emociones, las percepciones y las sensaciones corporales se registran en la amígdala, así que el abandono también queda grabado en el cerebro. Esta huella o información hace que el niño desarrolle carencias. La psicóloga Cristina Cortés dice: en los niños adoptados, la creencia es que no son queridos y cualquier respuesta negativa a sus deseos puede activar el miedo al abandono, a no ser aceptado. En general, en torno a los 6 años de edad, los niños viven una etapa de miedos. Miedo a los perros, a los monstruos, por ejemplo. En un niño adoptado, que mira el mundo a través de esa carencia, serán unos miedos mucho más intensos. Estas manifestaciones de terror son la forma que el niño tiene de expresar que no se siente a salvo. El impacto por el abandono queda grabado en el hipocampo, en las redes neuronales. Los niños son más que conscientes del abandono cuando saben que son adoptados. Algunas de las consecuencias del abandono de estas víctimas son baja autoestima, la creencia universal de que hay algo malo en su persona y que tienen la culpa de que su familia biológica les dejara, la inseguridad, la baja resistencia a la frustración o la dificultad para desarrollar relaciones íntimas y sociales. Estos síntomas también aparecen cuando quien es adoptado se encuentra en una edad algo más adulta, como puede ser un adolescente. Desde el punto de vista de Montserrat La Pastora, quien colabora con numerosas asociaciones de adoptados y de familias adoptantes, los padres tienen que tener conocimientos acorde al tema, porque los niños adoptados cargan con unas necesidades diferentes. Explica que con el cariño no basta y que tampoco hay que añadir factores que puedan incrementar su baja autoestima. Si el niño presenta rabia, tristeza, agresividad o problemas de aprendizaje, su entorno debe entender que sufre una herida primaria y debe procurar su curación. Como ya hemos comentado, si hay algo en común entre las personas adoptadas es que sufren, en mayor o menor medida, al menos, un síndrome de abandono. Pero esto puede repararse, aunque de entrada causa una actitud negativa por parte del niño adoptado. Esto se debe a sus problemas emocionales. Son muchas las familias que no toleran lidiar con las dificultades que estas criaturas presentan y antes de intentar ayudar a estabilizar emocionalmente al niño, prefieren devolverlos o dárselos a otras personas. ¿Cómo se identifican los problemas emocionales de los niños? Escuchemos a la psicóloga Silvia Álava. Los problemas emocionales en los niños muchas veces se traducen en dificultades de conducta. Son estos niños pues que les cuesta interiorizar normas, que les cuesta interiorizar límites, que rápidamente tienen conductas como muy desproporcionadas y te muestran una pataleta de algo que dices, pero si no era para tanto, y el niño termina montando un número impresionante. Esto es quizás donde más se ve esas dificultades emocionales en los niños. De hecho, las dificultades de conducta son el mayor motivo por el que vienen los padres a consulta. El mayor motivo de la demanda principal dentro del área infanto-juvenil en las consultas de psicología son las dificultades de conducta de los niños y en muchos casos también de los adolescentes. Y en este caso, la variable que siempre va a predecir mejor el éxito de la terapia
es la intervención con los padres, que los padres sepan en cada momento qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que ir controlando esas conductas, en qué casos hay que extinguir y cortar y decir por aquí no, y en qué casos sí que hay que trabajar con el niño, hay que dialogar con el niño. Hay pequeñas situaciones que nos pueden ayudar a darnos cuenta que un niño no está maduro emocionalmente. Por ejemplo, las rabietas. Las rabietas es algo que es muy típico en torno a los 2 años de edad. Pero cuando un niño mayor de 2 años sigue cogiendo rabietas o siguen llorando insistentemente, ya no pataleando de tirándose al suelo, pero sí con esa conducta, ¿no?, que llegan a protestar y a enfadarse y no saben salir de ese enfado, cuando ya son un poco más mayorcitos, ahí sí que nos está indicando que ese niño tiene un problema en la regulación de sus emociones, no son capaces de regular la frustración, no son capaces de aceptar algo no, o niños que cuando se les lleva a la contraria se quedan muy enganchados y se quedan como muy tristes. Hay que ayudarles a que sepan controlar y regular las emociones. Como bien explica la señora Álava, es un proceso que lleva su tiempo y requiere de mucho esfuerzo por parte del niño, pero también por parte de los padres. Si de por sí es complicada muchas veces la crianza de un hijo biológico, la de un niño adoptado que ha sufrido algo que solo él sabe, que se ha visto envuelto en situaciones totalmente extremas y en absoluta soledad, aún demanda más trabajo. Pero parece que la solución habitual es cambiarlo o devolverlo. Es desconcertante que haya eventos tales como pasarelas o ferias de niños, como ya hemos comentado en la primera parte del programa, situaciones en las que se les maquilla y se les entrevista para poder hacer una carta de presentación y que sean tratados como pura mercancía, como quien vende un producto. Niños que están luchando por ganarse el amor de una posible familia, que dedican los días de su vida a demostrar que merecen una segunda oportunidad. Aunque en estos casos de readopción estamos hablando de niños que van por su 4ª o 5ª familia. Muchos ven pasar los años hasta que cumplen la mayoría de edad y solo les queda el recuerdo de ver frustrado su deseo de encontrar un sitio en el que no ser invisibles. Es una forma de destruir a estos niños. Hay quien sale adelante psicológicamente y rehace su vida y busca formas de arreglar las carencias y traumas que les ha generado su situación de desamparo, pero hay muchos otros que no, que arrastran siempre un sentimiento de soledad y rechazo absoluto sobre sí mismos y buscan alternativas poco sanas para evadirse de ello, como el alcohol o las drogas. Y el dinero fácil, dado a la falta de recursos, presos de la prostitución o las estafas, por ejemplo. Son niños que a ojos de la sociedad no valen nada. Niños de segunda mano, niños desechables. ¿Qué solución puede darse para este caso? Tenemos el ejemplo de un profesor de educación especial, Richard Bienvenu. Trabajó con incontables adolescentes conflictivos. Durante años observó los estragos que hacían en ellos sus entornos. Nos comparte lo siguiente. Los chicos de mis clases venían de algunas situaciones sumamente terribles, disfunción en el hogar, cuidado temporal y abuso. Veía lágrimas, la angustia que vivían. Yo era testigo de una necesidad real. Su organización sin fines de lucro, Our House, proporciona un entorno residencial en donde los participantes reciben capacitación para trabajar y consejos. Ellos aprenden oficios como la carpintería y reparación de motores pequeños, además de poder completar su educación secundaria. Bienvenu le ha dado una segunda oportunidad a más de 350 jóvenes del área de Washington. Muchos de los que se han graduado de su programa han obtenido licencias de oficio y ahora están trabajando a tiempo completo. Lo que le inspiró a dar pie a este proyecto, según cuenta en una entrevista, fueron esos niños en riesgo a los que daba clases en su momento. Jóvenes que, si no hubiesen tenido algún tipo de ayuda, no hubieran podido salir adelante. Por lo visto, las mañanas de los lunes eran las peores, porque los niños habían tenido que pasar 2 días completos en el ambiente de sus hogares, claro, el fin de semana. ¿Qué ocurría entonces? Que los profesores de educación especial dedicaban la mayor parte del día a intentar desprogramarlos de la toxicidad de ese ambiente, en lugar de lograr enseñarles algo. Un proceso cíclico en el que no se avanza ni académica ni emocionalmente, porque estos niños están en una situación de dependencia y, para colmo, en un muy mal entorno. Como docente, Bienvenu se sentía frustrado. Él se replanteaba cuál era el verdadero objetivo de su profesión. Pensaba,
¿Cuál es la meta de poner tanta energía en esto, tanto tiempo invertido para conocer a los jóvenes, lograr establecer una relación con ellos para poder comenzar a trabajar en su mejoría para que luego, de repente, todo se pierda debido a su situación personal? Bienvenu cayó en la cuenta de que el problema venía cuando atardecía, que era cuando estos niños regresaban a sus casas. La solución era sacarlos de ahí y darles un ambiente en el que pudieran concentrarse en ellos mismos, donde pudieran estudiar y desarrollarse como personas, por lo que empezó con el programa Our House. ¿Qué es lo que le hace especial a este proyecto, teniendo en cuenta que no es el único que se dedica a esto? Pues, según Bienvenu, es el hecho de que todo transcurre en terrenos abiertos y muy amplios. Hay campos, árboles, animales, no es un lugar cerrado. Los niños tienen la posibilidad de salir a caminar, de disfrutar de la naturaleza, de estar en paz. Dentro del ambiente residencial, durante el día, los jóvenes aprenden habilidades en un oficio y los que les enseñan son profesionales, y por la noche se les imparte la educación secundaria. Otro detalle a destacar, que parece olvidado en la educación convencional, y esto ocurre incluso en los senos de las familias más acomodadas, sean o no adoptantes, es que en Our House los niños que llegan aprenden y entienden que ellos pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien más. Se les inculca empatía, se fomenta una humanización. Sin embargo, esto es un pequeño oasis en un profundo desierto de soledad e incertidumbre. Los niños que no tienen un hogar son los más vulnerables de cara al sistema. Demasiada desgracia es encontrarse solo a tan corta edad, y ser subastado en Facebook no es plato de buen gusto para nadie. Tampoco es agradable idear un plan de marketing, por así decirlo, antes de cruzar una pasarela, para que alguien se fije en ti y te dé un hogar. ¿Hasta qué punto es capaz de llegar un niño con tal de ser aceptado? Estas ferias infantiles y los catálogos online son tan legales como inhumanos. Un ejemplo más de que vivimos en un mundo viperino. Nos vemos en el próximo programa.